Muy bien, buenos días. Vamos a dar comienzo entonces a la actividad. Bienvenidos los compañeros que están al fondo. Los esperamos aquí en las mesas, más cómodos, más cerquita. Ya pedimos el favor al edificio para que nos apaguen el aire, porque la idea es que podamos sobrevivir al taller. Gracias por la asistencia. Tenemos una confirmación. Este taller tuvo una primera convocatoria más o menos hace 15 días y tuvimos, por recomendación de algunas de las universidades, la solicitud de mover la fecha. Teníamos hasta la noche, dato de las 9:30 de la noche, 16 personas inscritas. Esperemos pues que de pronto por algunos temas de movilidad o algunos asuntos lleguen en el transcurso pues de la presentación por lo menos y puedan participar, porque la actividad le tenemos pues cifradas todas las esperanzas y el objetivo que ya les voy a explicar pues tiene mucho sentido de convocar este actor para el diagnóstico de este plan estratégico metropolitano de ordenamiento territorial. ¿Qué está haciendo el área metropolitana? Lo que le corresponde como autoridad en la planificación integral de esta región. Y hay un instrumento que por primera vez va a tener vida en nuestra región y es ese PMOD, ¿cierto? Ese plan estratégico. Y lo que hemos querido es acompañar a un avance del componente técnico, una capa gruesa, importante y definitiva en participación de actores estratégicos. Hemos tenido talleres como este ya con gabinetes de la administración municipal, vinieron secretarios, directores de planeación, movilidad, seguridad, medio ambiente de los 10 municipios del área metropolitana, aportándonos sus visiones frente a lo que es la problemática, el diagnóstico del ordenamiento territorial metropolitano. Tuvimos mesas directivas de los consejos municipales, no estuvieron todos los consejos, pero sí fue una buena representación, 7 de los 10. Tuvimos también medios de comunicación alternativos, en fin, son 8 grupos que hemos identificado como claves para que ese diagnóstico tenga la visión integral y podamos no solamente hacer un diagnóstico técnico, sino tener también la visión desde esos actores que están muy comprometidos con el territorio. El área metropolitana pues encuentra en el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, aquí está el profesor Óscar Almario representando precisamente a ese instituto. Profesor, qué bueno que nos acompañe hoy. Y es una unión virtuosa porque se juntan la experiencia y la responsabilidad, el interés y la sapiencia frente a esos asuntos del ordenamiento territorial, y las universidades también, desde su ejecución, desde los programas, desde la extensión, desde la investigación, desde la vivencia misma del territorio, pues tienen mucho que decirnos. Yo les voy a pedir que vengan acá a las mesas, que no se me siente por allá tan atrás. Aquí hay espacio, claro, para que podamos conversar un poquito más cerca. De eso se trata, contarles cómo va el diagnóstico, recoger sus inquietudes, sus aportes para que nos quede un instrumento mucho más robusto y el diagnóstico tenga esas miradas intersectoriales. La agenda es muy sencilla. Jorge Pérez Jaramillo, yo creo pues que todos lo conocen o lo han oído mencionar, su experiencia pues como urbanista que ha estado en diferentes visiones y desde su interés también personal y profesional por estar conectando permanentemente ese análisis de las áreas metropolitanas y del ordenamiento territorial, será quien nos lleve hoy por esos avances del diagnóstico. Luego tenemos una guía de trabajo para que hagamos un par de mesas, una de pronto pues si no llega más personal, pero que tengamos la discusión frente a unas preguntas orientadoras lo suficientemente amplias para que las universidades desde su quehacer nos aporten esa reflexión, pero precisas desde esas dimensiones del desarrollo metropolitano. También pues tenemos en la guía la posibilidad de que si hay aportes que ustedes consideren pertinentes para el diagnóstico y no están dentro de las preguntas, pues los recogeremos también ahí y ese será el objetivo. El proceso o la línea de tiempo tiene este primer taller de avances del diagnóstico, pero tenemos un segundo taller que realizaremos ya con los avances en la formulación. Es decir, lo que se recoja en estos talleres de diagnóstico, qué va a quedar finalmente en el instrumento, en la propuesta de norma que se le entrega al área metropolitana ya para todo el trámite de aprobación.
Jorge, creo que esa es la presentación. El área pues les agradece nuevamente, nos ha querido también que sean los talleres aquí en su espacio porque es precisamente la autoridad planificadora del territorio y ese es el mensaje pues de acogerlos y que siempre pues este será un espacio para dialogar acerca del territorio, de la planificación estratégica y es lo que queremos hoy con ustedes. Gracias por la asistencia, los dejo entonces con Jorge Pérez Jaramillo, quien hará la presentación de estos avances del diagnóstico. Jorge. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Esto es muy importante para nosotros porque, como imaginarán, tener la responsabilidad de formular un plan de esta importancia pues preocupa y compromete de manera sustancial. En nombre de la Universidad Nacional, pues un saludo muy especial y gracias por acompañarnos. Vamos a presentarles un trabajo que tiene ya un recorrido porque el año pasado esta entidad con el apoyo del Instituto de Estudios Urbanos desarrolló una serie de análisis diversos sobre cuál era más o menos el estado del arte en la planificación y la gestión territorial de las áreas metropolitanas y particularmente de este territorio. Y en este año hay un nuevo proceso completamente distinto que es la formulación del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, que es de lo que nos vamos a ocupar hoy. Nosotros hacemos parte entonces de un grupo multidisciplinario de la universidad en el que hay pues actores con diversos roles y que estamos pues a cargo de este proyecto. Empezamos a trabajar formalmente en el proceso en junio pasado y actualmente estamos concluyendo la fase diagnóstica del PMOT, que es un momento crucial y que es el que nos convoca hoy a este análisis. Vamos a tener un recorrido por desde qué es un PMOT hasta cuáles son los avances o los hallazgos o las hipótesis y las preguntas con las que estamos avanzando. Un primer tema que es bien importante para contextualizarnos todos es que esta entidad tiene desde la legislación la responsabilidad de formular unos niveles de planificación que son los que aparecen ahí. El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano es un plan que, digamos, orienta estructuralmente el desarrollo desde la entidad y es el plan que reúne no solo las dimensiones físico-espaciales y territoriales del valle, sino la política y las agendas corporativas de la organización, pero incluye todo el componente de ordenamiento territorial que se desarrolla en el PMOT. Y el PMOT es, como su nombre pues ya lo ha indicado, es un plan que tiene que ver con el ordenamiento territorial, pero es un plan de carácter estratégico, de escala metropolitana, que, como vamos a ver, tiene unas condiciones particulares que unas son su potencial, otras son sus límites o sus alcances. Hay un asunto que es vital en esto y es entender que la naturaleza de un área metropolitana pues busca armonizar y articular un territorio complejo donde hay una figura real que es la verdadera figura territorial colombiana, que es el municipio, el ente territorial que tiene las competencias plenas del ordenamiento territorial y que es parte de lo que ahora vamos a explicar, cómo se define hasta dónde llega área metropolitana PMOT y hasta dónde llegan los planes de ordenamiento territorial de escala local. En el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano y en general en todas las acciones del área metropolitana, los hechos metropolitanos, que es como la ley los denomina, digamos que son el instrumento esencial de enfoque, de actuación para que esta entidad pueda desarrollar sus competencias. La ley le asignó la ley 1625 del 2013, que es la última, digamos, versión del marco jurídico con el que trabaja la nación, el fenómeno metropolitano, definió unos contenidos mínimos frente al ordenamiento territorial que son los que nosotros estamos tomando como punto de partida o como eje de trabajo. Ahí están pues descritos en esos literales, ustedes los pueden ver rápidamente, pero la precisión fundamental que yo les quisiera compartir sobre esta imagen es que aunque en la letra aparentan fácilmente ser casi lo mismo los PMOT y los POT, son radicalmente distintos. Porque el plan de ordenamiento territorial consagrado en la Constitución y la ley para los entes territoriales es un instrumento de verdadera competencia plena en el ordenamiento y regulación del suelo y del manejo territorial. Entre tanto, el plan metropolitano llamado PMOT es un plan de carácter estratégico
que no hace parte de una entidad con competencias de ente territorial porque el área no lo es, y que tiene que ver entonces con una acción administrativa de definir las estrategias que permitan armonizar y articular con lineamientos estratégicos los 10 municipios que están en su jurisdicción. El PEMOT es un plan entonces de carácter general, estratégico, que respeta la autonomía municipal y que, digamos, no puede invadir o intervenir en las esferas de las competencias que son de los entes territoriales. El PEMOT es, por tanto, una oportunidad para integrar, para buscar sostenibilidad, para que tengamos conjuntamente una visión de largo plazo y para que se construya conjuntamente entre los municipios, que es el propósito de un fenómeno metropolitano. Nosotros tenemos un plan que debe respetar todos los principios rectores del ordenamiento territorial y los principios del ejercicio de competencias mencionados en la Ley 1454 de 2011 y que, digamos, resume el gran acuerdo que los municipios deben hacer hacia el futuro. El PEMOT es un instrumento, por tanto, pues insistimos en eso mucho, de coordinación, que concilia entre los municipios, que concilia con la diversidad de los marcos jurídicos y normativos, de los planes y de las políticas que hay en el territorio y que permite ser como el mecanismo para que en el nivel territorial todas esas contradicciones, todas esas duplicidades, todas esas complejísimas relaciones que hay en el territorio se puedan hacer operativas y fortalecer. ¿Esta ya está o no? No. El PEMOT entonces es una estrategia, fundamentalmente es un proceso de planificación estratégico que tiene esa pues escala metropolitana como insistentemente decimos y tiene lineamientos estratégicos por contenidos que permitirán al área metropolitana y a los municipios miembros desarrollar conjuntamente sus funciones y competencias que están definidas en la ley. El área, creemos nosotros, y es lo que busca la legislación y lo que ha mencionado, digamos, todos los que han liderado el ajuste normativo y la promoción de que se hagan los PEMOT como el DNP, podrá realmente fortalecer mucho su capacidad de actuación y sus competencias y particularmente sus autoridades, como en el caso del Valle de Aburrá, la Autoridad de Transporte Masivo y de Mediana Capacidad y la Autoridad Ambiental Urbana. En este contexto del trabajo, el Instituto de Estudios Urbanos acordó con el área metropolitana desarrollar un proceso que tiene dos dimensiones. Por un lado, el proceso mismo de planificación del PEMOT, pero por el otro lado lo que hemos denominado diálogos ciudadanos y desarrollo metropolitano, que es una estrategia para construir acuerdos de carácter estratégico con visión de largo plazo entre los actores fundamentales del desarrollo. Esta sociedad ha tenido aprendizajes importantes, no todos buenos, muchos muy buenos, a lo largo de sus últimos tal vez 30 años sobre todo, con muchos esfuerzos de planificación estratégica que han mostrado rutas, que han definido estrategias y que han permitido avanzar. Dependiendo de cómo uno los lea, también han enseñado mucho de cómo no, porque no hemos logrado concretar buena parte de los acuerdos que se han hecho en el pasado. Sin embargo, el área metropolitana y el instituto coinciden en que es un momento oportuno para esta región en desarrollar una agenda de diálogo colectivo importante que nos vuelva a poner de acuerdo sobre algunos asuntos a largo plazo. Y entonces hay un trabajo llamado Diálogos Ciudadanos con 6 ámbitos que están ahí a su izquierda, que tienen que ver con la competitividad, con la integración social, con la gobernabilidad, con la equidad, con las articulaciones con el entorno, y una en particular que es la organización y armonización territorial, que es la que conecta directamente con este PEMOT. Y a la derecha entonces empiezan a ver ustedes cómo está estructurado lo que hemos denominado el taller de ordenamiento territorial, que es una estructura metodológica que digamos llamamos así porque es una herramienta con metodología de taller, flexible, abierta, que permite articular muchos actores que tienen ámbitos de actuación diferentes, competencias diferentes, fisonomías institucionales diferentes y que hay que armonizar para poder llegar a un PEMOT. Entonces, cuando uno mira lo que aparece ahí en la imagen, pues claro, nosotros no podríamos hacer un PEMOT sin considerar estos actores, las alcaldías, los consejos territoriales de planeación,
el Consejo Metropolitano de Planificación, los representantes de los sectores académicos, ambientales, los colectivos sociales, el sector privado y los medios de comunicación, en fin, todo esto. Pero uno que es crucial son las alcaldías. Nosotros entonces ahí tenemos una estructura que nos permite tener enlaces que conectan directamente a cada alcaldía, a cada alcalde con el PMOD y al PMOD con cada uno de ellos. Es un asunto de reciprocidad en dos direcciones y tenemos obviamente el área metropolitana como el organismo direccionador y que lidera el proceso, más un equipo que es el que está aquí descrito en una base, digamos, de organigrama relativamente sencilla. Y esta es la estructura interna del taller donde, digamos, el grupo técnico formulador trabaja, que pues definimos ya una agenda que va avanzando y que tiene un cronograma, donde ustedes ven pues las diversas condiciones de enfoque que vamos a explicar adelante. Tenemos 6 municipios revisando planes de ordenamiento en este momento. Eso es una oportunidad muy importante para la formulación del PMOD, porque buscar armonizar el territorio ofrece una singular circunstancia, tener 6 planes de ordenamiento en revisión. Una de las cosas que hemos concluido después de todos los análisis jurídicos que dan sustento al PMOD es que el mejor instrumento que hay vigente en el país para armonizar las áreas metropolitanas es un trabajo de armonización técnico y político entre los municipios y las áreas, porque sigue prevaleciendo de una manera muy particular la competencia en el PBOT o en el POT del municipio en la definición de muchos marcos regulatorios que son los que concretan las estrategias. Por lo tanto, no debemos perder de vista la trascendencia de este elemento y es en tanto en cuanto logremos una armonización a través de los PBOTs o de los POT de lo que hagamos en el PMOD, el resultado del PMOD será mucho mejor. De no lograrlo sería muchísimo menos optimista cualquiera al plantear esto. Y tenemos otra cosa que es una oportunidad y es que el POMCA, que había sido pues adoptado ya en el pasado, en el 2006-07, siempre me confunde el año, 8 tal vez fue lo del POMCA que se adoptó, se formuló entre el 2006 y se adoptó en el 2008, si no me equivoco, o 2007. Ese POMCA está en revisión y ese POMCA tiene condiciones muy determinantes para los PBOTs y los POT. Y obviamente para el PMOD, porque es un plan de superior jerarquía, porque su cobertura va más allá incluso de la propia área metropolitana como 10 municipios, en fin. Hay otra dificultad gigantesca que es una gran oportunidad, que es entender la contingencia ambiental que estamos viviendo. Llega el sistema férreo de nuevo al territorio metropolitano y hay algunos proyectos de infraestructura que están avanzando de una manera muy fuerte, como vamos a ver más adelante, particularmente las autopistas de la prosperidad, que implican pues unos ajustes serios para el Valle de Aburrá. Todo el camino que viene recorriendo el valle con un apoyo muy fuerte de esta organización, que es todo el camino hacia la movilidad activa y la ciclocaminabilidad, y desarrollar pues el marco legislativo de la ley 1625. Esta es una imagen que todos tenemos más o menos en la cabeza, pero que siempre es bueno volver a ver, de cómo este fenómeno es no solo muy complejo en términos urbanos y de conurbación, sino muy complejo en términos territoriales. La magnitud de los suelos rurales, las características geográficas y las complejidades de estos sistemas de cuencas y microcuencas son sumamente interesantes. Entonces, uno de los temas importantes para presentar hoy ante ustedes es que acordamos desde la estructuración metodológica del PMOD que este es un plan, y en esto trabajamos de la mano con el área, que tiene que abordarse con lo que llamamos el contexto multiescalar. Nosotros tenemos que entender que si bien el ámbito de trabajo directo es este vallecito pequeño, estrecho, amarillito que hay aquí, nosotros tenemos que comprender las dinámicas y las lógicas y los recursos y las funciones que desempeñan todos estos territorios asociados para poder planificar a largo plazo, con posibilidades de tener algún buen suceso, el Valle de Aburrá. Entonces las articulaciones del valle y las influencias espaciales, todo lo que llamaríamos las interdependencias, son un asunto clave en este proceso. Tenemos dependencias funcionales de la aglomeración metropolitana muy claves, particularmente en temas ambientales, todo el manejo de residuos sólidos, los abastecimientos de agua, energía y comida que son centrales, la agenda por el desarrollo económico y las infraestructuras. Y hay un asunto que queremos o que debemos precisar, es que cuando nos referimos,
porque ayer hubo una reunión en el Instituto en Bogotá y hubo ahí un debate sobre que indistintamente se llama cosas distintas de la misma manera, porque el uno cree que eso es una cosa y el otro otra. A lo que me refiero es que cuando hablamos de región o de región metropolitana o de otros conceptos, la gente se confunde. Nosotros, para efectos del PMOD, estamos hablando de la aglomeración metropolitana para referirnos directamente al propio Valle de Aburrá. Nos referimos a la región metropolitana y nos referimos a la región como Antioquia o al departamento y al país. Entonces, en el contexto multiescalar estamos abordando esas dimensiones y entendemos que el PMOD tiene que plantearse comprendiendo su relación con esas dimensiones. El PMOD propone una planeación integrada con la región funcional en el respeto del equilibrio territorial y en el reconocimiento de las tendencias de crecimiento y ocupación, porque lo que es claro es que lo que pasa en buena parte de estos territorios depende de lo que pasa en este, y lo que hay o lo que puede ocurrir en esto depende críticamente de lo que ocurra en los vecinos. Cuando nosotros miramos en qué estado están los planes de ordenamiento, esto es un balance general, hay 6 municipios, como dijimos, que están en revisión. El particular que tiene los puntos rojos es porque lo está haciendo en un contexto de un convenio con el programa Postmodernos del Departamento Nacional de Planeación, que es Copacabana. Y pues yo siempre digo eso, hay una duda porque Caldas ha anunciado, y lo hemos considerado así, que está revisando su plan de ordenamiento, pero no hay todavía evidencias de que haya iniciado. Entonces tenemos realmente entre 5 y 6 planes de ordenamiento en revisión, que son Barbosa, Girardota, Envigado, Sabaneta y en teoría Caldas iría después, pero está también Copacabana. Son 5 los que están en proceso formal. Cuando miramos algunos análisis de los que estamos desarrollando en el contexto del PMOD, encontramos este tipo de, digamos, de descripciones que son un avance muy importante, y es poder mapificar y sintetizar información compleja, diversa, que está en diversas fuentes, y verlos en un mapa reflejados es muy importante, y es mucho más importante cuando de ahí se pueden deducir desde el diagnóstico las propuestas que vamos a poder desarrollar hacia el futuro. Aquí vemos un asunto que es muy interesante, que es la condición de la relación entre el suelo urbano y rural en este territorio metropolitano, que muestra un asunto que es crucial, es la inmensa diferencia que hay entre cada uno de los municipios. No es sino ver, obviamente eso no tiene nada de novedoso a Medellín, pero incluso entre los demás municipios hay diferencias muy fuertes en términos de los porcentajes de suelo urbano, de suelo rural y las relaciones que hay entre esas variables. Ahí ustedes lo pueden leer relativamente fácil. Barbosa es un municipio con el casi 98% de su territorio rural, pero también es otro asunto muy importante, es cuál es el nivel de actividad y de potencial actividad que tendrían esos suelos, pero también qué está ocurriendo, cuáles son las dinámicas asociadas a esos suelos. Cuando hablamos a nivel poblacional aparecen asuntos tan fuertes como estos. El 53% de la población, por ejemplo, casi 54% de Barbosa, está en el territorio rural y 46.1% en el territorio urbano. Y así sucesivamente vas viendo todas las diferencias tan fuertes que hay en cada uno de los municipios. Las diferencias no son solo numéricas, sino que representan dinámicas sobre el territorio. Cuando miramos la densidad poblacional en los municipios, miramos estas cosas tan fuertes, el área total municipal en relación con la extensión local de los 10 municipios del Valle de Aburrá, y uno ve nuevamente entre Caldas y Barbosa, entre lo que es la conurbación central y todo eso, las variables y las diferencias que hay. Y hay preguntas muy importantes, porque esto termina asociado también a índices de desarrollo humano y a aprendizajes acumulados de nuestra sociedad. El futuro del Valle de Aburrá podría ser muy similar a lo que fue la década de los 80 en el municipio de Medellín, si nosotros no logramos armonizar este territorio. A lo que me refiero es que lo que ocurrió con las comunas del norte y del occidente de Medellín, por los procesos de urbanización que vivimos en los 60s y 70s y que recogimos con crisis en los 80s y 90s, podría ocurrir a escala metropolitana, o sea, una escala mucho mayor en el territorio metropolitano de no desarrollar las agendas correspondientes. ¿Qué pregunta, por ejemplo, significa, y no está en el mapa,
que haya una especie de municipio, que no es municipio, como San Antonio de Prado, con la magnitud de problemas que puede representar y con las características con que se está desarrollando. Esas son preguntas que solo se pueden resolver en este contexto. Cuando miramos la aglomeración metropolitana, tenemos este mapa que es una construcción del proceso muy interesante, que empieza a mostrar las variables poblacionales y cómo está, digamos, ocupándose el suelo en el territorio metropolitano. Lo que ustedes ven en el color rojizo es lo que está realmente ocupado y muestra que en un valle que tiene cerca del 93% del territorio rural y que en ciudades como Medellín teóricamente solo el 1.5%, 1.2% de la población vive en su territorio rural cuando el 75% del suelo lo es, ver estos niveles de ocupación plantean cuestiones muy raras, ¿cierto? Porque uno no encuentra una correlación sencilla entre niveles de ocupación como los que se ven aquí y los datos poblacionales o los datos de extensión de los suelos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre detrás de esto? Son análisis muy detallados que estamos desarrollando. Y obviamente estos mapas aquí están gráficos, pero son mapas con un contenido de detalle muy intenso sobre las lecturas que está haciendo el equipo, porque hay que decir que el diagnóstico se está construyendo, por un lado, leyendo lo que está en la planificación, en las normatividades, que es lo que estamos explicando, pero también leyendo el territorio, haciendo una lectura sobre la realidad, tratando de llegar a una cosa es lo que dicen los planes y otra cosa es lo que está pasando sobre el territorio. Cuando hablamos del PEMOT, entonces el marco de desarrollo estratégico que hemos acordado es que la apuesta de la visión es desarrollar territorios integrados y sostenibles. Nos estamos enfocando a trabajar en el contexto de que el plan esté ligado a los objetivos del desarrollo sostenible. En tanto el país hace parte de la agenda global frente a este asunto, nos parece que el PEMOT debe reconocerlo y definirlo, y priorizamos los 8 elementos que dentro de los 15 ODS consideramos más directamente vinculados a las estrategias del PEMOT, que son hambre cero, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles y producción y consumo responsable. No quiere decir que los demás ODS no estén considerados, pero digamos es claro que tenemos dentro de nuestros objetivos focalizar o priorizar algunos que tengan mucho más sentido o mucha más relación con la realidad. Y lo otro es que a nivel de las estrategias metropolitanas generales, entonces hemos definido 3: armonizar el territorio metropolitano y regional, aumentar la eficiencia territorial y desarrollar la identidad metropolitana. Ahí tenemos una controversia porque hemos usado el concepto de ciudadanía metropolitana, pero algunas personas han dicho, con razón, que digamos que el concepto de ciudadanía estrictamente entendido no debería tener escala metropolitana, porque la ciudadanía tiene que ver con el ejercicio de las competencias ciudadanas en términos electorales, de representación, de participación en la democracia, etcétera, y que a nivel metropolitano eso no se da. Pero bueno, es una controversia menor, más de forma que de fondo, y que lo que sí quiere traer a cuento es que nosotros tenemos un territorio donde parte de lo que hay que considerar es fortalecer nuestra sociedad y nuestra comunidad en su corresponsabilidad a escala metropolitana. Los ejes temáticos sobre los que estamos operando son la estructura ecológica principal, la movilidad sostenible, la seguridad alimentaria, la infraestructura regenerativa, que más adelante explicamos un poco, el hábitat y el espacio público y los equipamientos. Para traer a cuento los objetivos del desarrollo sostenible en que estamos trabajando con mayor énfasis, ahí están pues descritos rápidamente, no los voy a leer, creo que todos hemos tenido algún momento de analizar ya básicamente eso. Y cuando hablamos del desarrollo estratégico del PEMOT, sobre estos ejes temáticos que mencionábamos, estamos buscando que haya una correlación con acciones estratégicas y objetivos, y ahí aparece en el caso de la estructura ecológica principal que tenemos que como objetivo reconocer y delimitar esa estructura ecológica principal en términos reales. En el caso de la movilidad sostenible, el objetivo fundamental es mejorar la eficiencia urbana bajando las emisiones de gases de efecto invernadero. En términos de seguridad alimentaria, identificar en el territorio los suelos, equipamientos y sistemas de movilidad en función de la producción, distribución y comercialización de los alimentos, y buscar el acceso pleno de la sociedad metropolitana a la seguridad alimentaria. Cuando hablamos de la infraestructura regenerativa nos referimos a las infraestructuras asociadas al agua, a los residuos, a la energía, al suelo, a los ecosistemas y al retrofit, y buscar generar equipamiento regional
que nos permita aumentar la eficiencia de los recursos mediante la regeneración de materiales y la energía desde flujos postconsumo. Nosotros tenemos ahí un reto de desarrollar muy bien toda esta propuesta porque creemos que sintetiza buena parte de las preocupaciones que estamos compartiendo hoy en el territorio. Cuando hablamos de hábitat tenemos que asumir como gran objetivo que la apuesta por un hábitat integrado implica también que los municipios en ejercicio de autonomía construyan acuerdos para la vivienda de interés social, la vivienda en general y sobre todo lograr consolidar una agenda para que construyamos no simplemente vivienda, sino un hábitat integrado con equipamientos, con espacio público, con servicios, en fin, con todo lo que se requiere. Y debemos identificar en el espacio público metropolitano y los equipamientos metropolitanos una serie de agendas que nos permitirán resolver muchos de los temas que son comunes. En el desarrollo estratégico del PEMOT entonces planteamos estos ejes temáticos que ya les mencionábamos y desde la componente general de la aglomeración metropolitana, desde la componente general del contexto multiescalar y desde los componentes transversales aparecen los elementos que ustedes ven ahí. En el caso de la aglomeración metropolitana, todos los asuntos de clasificación del suelo, el sistema de centralidades, el sistema del patrimonio, las densidades habitacionales, los usos del suelo rural y urbano, los servicios públicos domiciliarios, los tratamientos urbanos y las intervenciones rurales, que como ven tienen mucho que ver con la estructura misma de la Ley 388 y los planes de ordenamiento territorial, porque claro, uno de los propósitos que es absolutamente central para el área metropolitana y para todos, es que aunque el PEMOT no es un POT, sí es la herramienta con la cual el área metropolitana instrumentará la concertación de los POT de sus municipios asociados. Y por tanto buscamos que la estructura metodológica, la estructura interna del PEMOT y la estructura del POT, así sean dos instrumentos distintos, sea complementaria, tenga correlación metodológica y operativa. Hay unos asuntos del contexto multiescalar que son centrales, que son la gestión integral del agua, las grandes infraestructuras y la seguridad, y unos componentes transversales que son el cambio climático, lo que nosotros denominamos metrópoli saludable, que más adelante habrá oportunidad de hablar de eso, la gestión del riesgo y los instrumentos de gestión a escala metropolitana. Cuando hablamos de la visión, entonces lo que referimos como territorios integrados tiene que ver con la articulación urbano-rural y regional, realmente construir una agenda por el bienestar colectivo, aunar capacidades y fortalezas, trabajar juntos por la inclusión y la equidad social, armonizar la planificación, desarrollar la economía, trabajar asociados, en fin. Y en lo sostenible tenemos que buscar eficiencia en el territorio para reducir la huella ecológica e incrementar los beneficios sociales en todo nuestro ámbito territorial. Las tres estrategias que ya mencionamos entonces son armonizar el territorio metropolitano y regional, aumentar la eficiencia territorial y desarrollar la ciudadanía metropolitana, que es donde tenemos pues esa discusión entre ciudadanía metropolitana e identidad metropolitana. En este esquema aparecen elementos que son absolutamente claros para nosotros, deben ser fundamentales en la definición de un modelo territorial para el Valle de Aburrá, donde ustedes ven que no solo aparecen asuntos internos de la aglomeración metropolitana, sino algunos asuntos que tienen que ver con la región, como las infraestructuras o como otras dotaciones, y aparecen entonces todos los problemas asociados al desarrollo urbanístico inmobiliario, a los centros logísticos, a los centros de disposición final de residuos, a los suelos de protección, a las áreas de abastecimiento de acueductos metropolitanos, y todas estas variables que ustedes ven a la izquierda son objeto del análisis de detalle en el proceso de formulación del PEMOT. Nosotros aquí tenemos un asunto que es muy importante, y es que donde más se es metropolitano es en los puntos de contacto entre los municipios, pero también en los puntos de contacto entre la aglomeración metropolitana y su entorno inmediato, pero también en los corredores funcionales donde hay infraestructuras estratégicas. El camino de trabajo es este. Nosotros ahí tratamos de resumir en una gráfica un conjunto complejo de procesos. Nosotros, como les digo, estamos terminando el diagnóstico y el mecanismo que estamos utilizando es un trabajo con cartografías muy potentes, donde por un lado hacemos análisis funcional del territorio y analizamos muchas componentes en el contexto tanto de la aglomeración como el contexto multiescalar, pero también miramos qué es lo que está pasando en el territorio, reflejándolo con la planificación, o sea, qué se ha buscado, cómo se ha reglamentado, cómo se ha normatizado, cuáles han sido las estrategias
pero también qué es lo que verdaderamente ha ocurrido. Y pues hemos considerado todos los planes, todos los estudios, que son gigantesca cantidad de estudios y de planes los que hay disponibles, para tratar de llegar a la síntesis que estamos presentando. Y tenemos una síntesis que denominamos síntesis de diagnóstico propositivo, donde tenemos unas preguntas orientadoras, donde vamos a hacer todos los cruces por temas, y esos cruces por temas con las cartografías nos permitirán llegar pues, a la formulación, luego de una matriz de priorización, a la formulación de las apuestas del PMOD. Es complejo, pero es lo que normalmente un proceso de planificación de esta complejidad debe asumir. Entonces hemos estudiado todos los planes más representativos relacionados con el contexto metropolitano y su entorno de influencia, para identificar ahí todo lo que es necesario considerar en el PMOD, buscando articulación a nivel metropolitano, departamental, nacional y regional, y en esto pues las grandes infraestructuras son un tema crucial. Aquí aparece el concepto de la gestión integral del agua, donde tenemos grandes retos y grandes y complejísimas determinaciones hacia el futuro, en la medida que aunque tengamos, digamos, cierto soporte en el sistema de abastecimiento de agua garantizado por EPM y por el marco normativo general del país, hay una clara hiperdependencia de agua que se produce en otros territorios y que ahí está documentada y graficada con toda la síntesis. Los diferentes planes y estudios pues, que evidencian esta interdependencia muestran que el 91% del agua para el abastecimiento del Valle de Aburrá vienen de afuera y incluso son cuencas diferentes a la cuenca del río Aburrá, lo que habla de la necesidad de ejecutar estrategias y acciones coordinadas no solo al interior del Valle de Aburrá, sino con regiones vecinas. Y cuando hablamos de seguridad alimentaria, el tema trae también interrogantes muy fuertes. Prácticamente tenemos una dependencia casi absoluta de alimentos que no se producen en el Valle de Aburrá. No llegamos a más del 11% de la producción de los alimentos que consumimos al interior del territorio, y como vamos viendo en estos gráficos, las zonas productoras vienen de otros territorios. Dependemos críticamente del norte, 38.5%, y como ustedes ven es muy poco lo que se produce en el entorno inmediato de la región central, con lo cual realmente estamos dependiendo de regiones apartadas del país e incluso de importaciones de otros países. Entonces, este tipo de análisis, este tipo de documentos y de síntesis de información son absolutamente estratégicos para definir a su vez cuáles son las estrategias metropolitanas. En el tema de las grandes infraestructuras pues aparecen grandes asuntos como la red vial primaria, como la línea férrea nacional, como toda la estrategia de los centros logísticos, más todo lo que definen los planes de ordenamiento en su interior, y eso es una lectura pues también central. Por el otro lado, en esas grandes infraestructuras entonces van apareciendo pues las tensiones naturales con elementos que se están localizando en la región. Particularmente pues sabemos la tendencia y la dependencia con Urabá, con el aeropuerto Río Negro y otro tipo de fenómenos que son claves. Y esta figura, que va siendo muy representativa de lo que tiende a avanzar en este territorio, muestra cómo desde el plan maestro de logística se puede deducir la forma y figura que está adquiriendo la urbanización de la región central de Antioquia y la aglomeración metropolitana. Aquí aparecen las presiones de flujos de carga, esa carga que hace que Medellín y el Valle de Aburrá siga siendo un cruce de caminos muy poderoso y que nos plantee retos muy complejos hacia el futuro, pero también oportunidades muy importantes. Cuando hablamos de las infraestructuras aparecen todos los instrumentos frente a la gestión integral de residuos y particularmente el depósito final, donde vemos que dependemos críticamente de la pradera, con un problema adicional, y es que más de 30 municipios, 31 municipios de Antioquia están hoy depositando en la pradera. Aparece la apuesta de un sitio Cafetanes con licencia ambiental ya disponible en el occidente, y pues sabemos los problemas que hay asociados al Guacal, de modo que aquí hay unas preguntas muy significativas hacia el futuro, con un territorio que produce un gigantesco tonelaje de residuos. Afortunadamente se está haciendo el plan de gestión integral de residuos
simultáneamente y habrá la posibilidad de que en el corto plazo la región pueda tener una agenda cualificada adicional a la que ha tenido hasta ahora y que ojalá sea mucho más efectiva para la gestión integral de los residuos. Tenemos un camino gigantesco por recorrer en términos de reciclaje, en términos de llevar al depósito final cantidades de residuos, de no seguir dependiendo de depósitos a cielo abierto y ese tipo de cosas. Cuando hablamos de la estructura ecológica principal en un valle que es muy biodiverso y que tiene una gigantesca estructura ecológica desaprovechada, tenemos claro que hay una limitadísima continuidad en la definición del sistema ecológico estructurante metropolitano a través de la delimitación de los suelos de los POT. Hay una ausencia de reconocimiento de la estructura ecológica principal en términos conceptuales y cartográficos en los planes tanto municipales como metropolitanos. No hay un adecuado reconocimiento en la planificación y la normatividad metropolitana vigente de la importancia de esa estructura ecológica principal frente a los retos del cambio climático. En la mayoría de los municipios la ocupación del territorio no tiene en cuenta con precisión la delimitación de los suelos para la conservación, restauración y preservación. Incluso el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el sistema regional y todos esos temas van siendo asuntos que hay que precisar mucho más en la región porque, digamos, vamos a depender cada vez más de esa estructura ecológica de cara al futuro. Este mapa es muy importante porque, vuelvo y digo, representa lo que normalmente no vemos unificado. Ahí se ve, digamos, el porcentaje total del área del municipio y el porcentaje total del área de ese municipio definida en el contexto del área de la estructura ecológica principal. Y hay cosas muy interesantes que hay que considerar. Cuando uno mira, por ejemplo, que hay municipios como Sabaneta, que no solo tienen poco territorio, sino que dentro del área metropolitana, dentro de la aglomeración metropolitana, están rodeados de otros municipios. Pues eso es muy importante, porque la estructura ecológica de Sabaneta depende incluso más que la de cualquiera de los otros de la gestión metropolitana, porque lo que pase en Envigado y en Caldas define lo que pase en el territorio rural de Sabaneta. Pero además vemos que hay territorios como Itagüí que también tienen la misma circunstancia. Entonces, eso obliga a que las decisiones de carácter estratégico frente a la estructura ecológica tienen la escala municipal obvia, pero tienen que tener una escala regional con la corporación, con Antioquia, pero también estratégica en el PEMOT frente al ordenamiento territorial. Y aparecen todos los asuntos asociados a las macroredes ecológicas, a la estructura de conectividad, a los nacimientos de quebradas, a los retiros a esas quebradas. Es decir, todo eso son objetos del trabajo para, digamos, armonizar los municipios. Este mapa es muy interesante porque uno ve, digamos, la confluencia de tantos tipos de definiciones que hay entre las autoridades ambientales y las municipales frente al territorio, y mire, verá que hay una rarísima configuración cromática de ese mapa cuando uno aplica todo esto. Eso significa incoherencias, preguntas abiertas, estrategias no resueltas, pero también muchas oportunidades hacia el futuro. Aquí vemos el tema de la seguridad alimentaria. Ahí aparece el área total de los municipios en azul, con los usos agropecuarios definidos en los planes de ordenamiento territorial y la clasificación de suelos aptos para la producción agropecuaria. Es muy complejo porque hay muy poco suelo apto en general en todos los municipios, pero también aparece, digamos, una figura donde lo rural, que es la mayoría del territorio, nos llena de preguntas. ¿Qué hacer? Es absolutamente estratégico pensar en esto, porque como ya vimos antes, la seguridad alimentaria de este territorio, pues que es normal en los fenómenos metropolitanos, depende críticamente de decisiones con otras regiones. En el hábitat y la vivienda tenemos un muy importante déficit a nivel metropolitano, con 23.310 unidades de vivienda. Los municipios que en mejor situación están tanto cuantitativa como cualitativamente es Envigado, y los que más problemas tienen cuantitativos son Caldas y cualitativos es Barbosa. Con la ejecución de los planes de desarrollo que hoy tenemos vigente en los municipios, solo se cubriría, en caso de que se ejecutaran plenamente, el 15% del déficit total metropolitano. Y con la recualificación de las viviendas planeadas en los planes de desarrollo, solo se cubriría el 11% del déficit. O sea que hay unas preguntas muy grandes y entonces, claro,
La política específica está en el POT con los usos del suelo y las asignaciones de las decisiones de cada municipio, pero el área metropolitana debe, porque uno de los temas que generan grandes interrogantes compartidos entre los municipios es la vivienda del hábitat. Tenemos municipios que hoy tienen características de municipios dormitorio, municipios que tienen una crítica dependencia frente a otros en el empleo, municipios y así. Entonces, esas armonizaciones son las que nos van a permitir realmente ser un territorio integrado y sostenible hacia el futuro. Cuando miramos este mapa es una construcción de qué suelos están destinados para vivienda BIS y VIP en los POTs, y en amarillo aparece qué suelo está destinado para BIS y VIP en planes parciales, que son procesos de planificación diferentes. Entonces uno va viendo que el sistema del río arroja realmente un potencial importante en vivienda, particularmente en el caso de Medellín. El POT definió en los macroproyectos del río un 20% de la vivienda para vivienda de interés prioritario y social, y hay una oportunidad, pero acordar, armonizar estratégicamente qué hacer frente a estos retos es un asunto importante, sobre todo que hay municipios que tienen la capacidad de ofrecer suelo, municipios que tienen la gran demanda, pero que no tienen cada uno solo la posibilidad de resolver el asunto. Cuando hablamos del sistema de espacio público en los POT y los PDOT, encontramos que no se ha adoptado un concepto unificado a nivel metropolitano sobre el espacio público efectivo, que 7 de los 10 municipios integran el concepto de espacio público rural a su concepción sobre el ordenamiento territorial, que tenemos un bajo indicador de espacio público a nivel metropolitano que es 5.3 metros cuadrados de espacio público por habitante, un dato que además es muy controvertido y muy difícil de precisar, no es muy confiable y es parte de lo que hay que trabajar, y que con la ejecución de los proyectos que se han definido a lo largo de los años en la planificación metropolitana, llamados proyectos estratégicos metropolitanos, considerados hechos metropolitanos, etcétera, se podría incrementar hasta un 8.6 metros cuadrados por habitante el indicador. O sea que habría una oportunidad realmente significativa si nuestra sociedad hubiera o priorizara el espacio público como un asunto de carácter estratégico. Y en las revisiones que se han dado en los POT vigentes, los datos de los índices de efectivos de espacio público, lejos de progresar o de avanzar, están disminuyendo. Y hay un caso particular que es Girardota en el que aparece ahí pues el dato. Entonces cuando uno mira este mapa, es evidentemente uno de los mapas menos coloreados de todos los que hemos presentado. Eso no es un problema gráfico, sino un problema de contenidos, y es que realmente la agenda frente al espacio público no es una prioridad y no lo ha sido en el pasado. Y cuando miramos esto, pues ahí aparecen en el color, en este color, los denominados proyectos estratégicos desde la planificación, que como van mostrando nos permitirían en el largo plazo ir estructurando un sistema, voy a decir una palabra que no es técnicamente exacta, como de conectividad o de relacionamiento a través del sistema río del conjunto de los grandes posibles equipamientos metropolitanos y espacios públicos. Cuando miramos los cruces entre los resultados del diagnóstico de la planificación y el diagnóstico de la realidad, entonces tomamos los ejes temáticos estratégicos que están aquí y empezamos a plantearnos una serie de preguntas orientadoras que nos van a permitir la identificación de componentes que inciden en la respuesta, superponer cartografías del diagnóstico de la planificación con el diagnóstico de la realidad, desarrollar cartografías síntesis con datos cuantificables y tener una respuesta y un análisis de los principales hallazgos que nos permitan llevarlo a un diagnóstico propositivo y a una etapa de formulación. Entonces volví a ubicar esta imagen porque en este momento es que estamos y hacia aquí es que vamos. Pero esta imagen resume, digamos, el camino o la ruta metodológica de formulación del plan. Cuando hablamos de las preguntas que nos estamos haciendo para entender qué hacer con el PMOT, y que son lo que llamamos las preguntas orientadoras, para poder llegar a las matrices y sacar conclusiones, empezamos a recorrer estos mapas, que son mapas con una gran dosis de información y mucha complejidad. Cuando hablamos de cuál es la estructura ecológica principal real, entonces aparecen estos planos que empiezan a representar de manera unificada a todo el territorio. Aquí aparece pues documentado el sistema estructurante natural,
y vamos llegando a mapas de coberturas, a unos niveles de detalle que son muy precisos desde las cartografías con base en las bases de datos y en la información que hay disponible en estudios y planes, pero también en las decisiones de las autoridades ambientales. Pero lo que uno va leyendo son territorios con una gran complejidad, pero sobre todo con muchos vacíos de armonización. Aquí vemos los usos actuales del suelo rural, y entonces en estos mapas y en estos diagnósticos nosotros vamos pudiendo leer las contradicciones que hay entre las decisiones estratégicas y las dinámicas de la realidad, y eso ya nos permite llegar a qué decisiones se requieren para poder capitalizar las oportunidades y los atributos que tiene el territorio. ¿Cuál es la estructura ecológica principal real? Aquí pues estamos trabajando con esta información y vemos que hay unas preguntas sobre la diferente condición en el sur, occidente y oriente, y en el norte, y los relacionamientos con los territorios vecinos. ¿Cómo se articula el sistema de centralidades metropolitano y el sistema municipal en el territorio? Ese es un tema de un inmenso trabajo para poder generar, digamos, un sistema armonioso en términos de funcionalidad y movilidad, para poder articular las políticas de desarrollo territorial general. Y vamos viendo que aparecen pues como un hecho importante para el futuro de este valle los centros logísticos, pero también todos los temas de las centralidades históricas, las centralidades metropolitanas que son norte y sur, y la centralidad de Medellín, todo el tema de los centros poblados en el ámbito rural, y vamos documentando toda esa información y encontrando las preguntas y respuestas que esto nos va proponiendo. Aquí aparece, digamos, una conjunción entre los usos del suelo y las centralidades municipales, y cuál es el tipo de preguntas y de relaciones que va determinando esto. Hay cosas que van siendo muy claras, por ejemplo, cómo las grandes infraestructuras van induciendo tendencias de relacionamiento con los entornos, y hay un asunto que es verdad, y es que ya hemos documentado cómo el propio Valle de Aburrá desde los años 30 y 40 creció en sus formas de expansión y de crecimiento urbano con una relación directa con las grandes infraestructuras. Aquí vemos las tendencias de ocupación del suelo mapificadas en términos de cuáles son como las tendencias en las que la dinámica del territorio nos está poniendo, y cómo esa pregunta sobre qué es el suelo rural, qué es el campesino, pero qué es el habitante rural distinto al campesino, qué vocaciones de usos del suelo va imponiendo el fenómeno metropolitano a los territorios rurales. La semana pasada lo discutíamos con el DNP porque había alguien del Ministerio del Medio Ambiente y trataba de minimizar el problema de que nosotros seamos un territorio que tiene unas densidades rurales que ya están superadas por la realidad, y que sin embargo la autoridad ambiental persiste en reglamentarlas de acuerdo con unas normas o unas pautas teóricas, desconociendo que en la realidad esas densidades ya están superadas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo reaccionar frente a ese tipo de interrogantes? Son temas en los cuales estamos trabajando. Y obviamente un territorio armónico tiene que ver también con un territorio integrado, un territorio que logre que todo este sistema esté articulado. Aquí aparecen los suelos de protección propuestos para la producción agropecuaria en el Valle de Aburrá. Esto tiene que ver con todo el problema de la seguridad alimentaria y qué decisiones estratégicas podríamos tomar al interior del valle frente a nuestro futuro. Aquí con este mapa y con los documentos y los análisis que se han hecho, vas pudiendo llegar a conclusiones sobre cuáles son los suelos reales aptos para la producción agropecuaria y en qué condiciones están, tanto normativamente como de ocupación en la realidad. Aquí en este mapa empiezan a aparecer los suelos aptos y disponibles para la producción agropecuaria del Valle de Aburrá, y como vamos viendo empiezan a aparecer, digamos, superposiciones de tipos de procesos sobre ese territorio que reclaman decisiones estratégicas. Cuando miramos cuáles son las áreas aptas y disponibles para la producción de alimentos en el contexto multiescalar, entonces empezamos a documentar también qué pasa con esas regiones, cuáles son las conclusiones que podemos tener y cuál puede ser el futuro. Y vamos viendo que desde la planificación hay unas consideraciones y desde la realidad hay otras. Y cruzar estas dos dimensiones es parte de lo que el diagnóstico está logrando desarrollar. Aquí vemos la cartografía
de suelos aptos y disponibles para la producción agropecuaria en el contexto multiescalar, cruzando los resultados de la planificación y de el análisis de la realidad. Como vemos, pues son preguntas que algunas de ellas no se pueden resolver por el área metropolitana y los 10 municipios, pero que reclaman una decisión estratégica del área metropolitana y sus 10 municipios para establecer relaciones en el contexto de la región central, de la región metropolitana o del contexto multiescalar departamental y nacional. Las preguntas orientadoras entonces priorizadas para los ejes temáticos estratégicos son: estructura ecológica principal. ¿Cuál es la estructura ecológica principal real? ¿Cuál es la incidencia de los usos de alto impacto sobre la estructura ecológica principal? En movilidad, ¿cómo se articula el sistema de centralidades metropolitano y municipal? ¿Cómo se articulan las centralidades rurales con las centralidades municipales al interior de la aglomeración metropolitana y con las centralidades de otros municipios limítrofes de la región metropolitana? Cuando hablamos de equipamientos, nos planteamos cuál es el espacio público metropolitano disponible y cuál el potencial, cómo está distribuido y cómo se articulan cómo están distribuidos y cómo se articulan los equipamientos metropolitanos sobre este territorio, cuál debería ser la densidad habitacional en el suelo urbano disponible, cuál es la densidad habitacional en el suelo urbano disponible actualmente que tiene el territorio metropolitano según la normativa vigente, cuál es la densidad habitacional en suelo rural disponible actualmente que tiene en el territorio metropolitano según la normativa vigente y cuál es la ocupación real del suelo rural y cuál es su tendencia. En seguridad alimentaria nos planteamos cuáles son las áreas aptas y disponibles para la producción de alimentos en la aglomeración metropolitana, cuál es la presión sobre esas áreas aptas y disponibles para la producción de alimentos en la aglomeración metropolitana, cuáles son las áreas aptas y disponibles para la producción de alimentos en el contexto multiescalar, cómo es la conectividad de esas áreas aptas y disponibles para la producción de alimentos en ese contexto, cuál es la presión sobre las áreas aptas y disponibles para la producción de alimentos en la región metropolitana. Y cuando hablamos de infraestructuras regenerativas, cómo es la conectividad y accesibilidad entre nuestra aglomeración metropolitana y el contexto multiescalar en relación con las claras dependencias funcionales que tenemos. Aquí tenemos pues entonces claro que estamos hablando de las grandes infraestructuras, la gestión integral del agua y la movilidad. Y todo esto incide en el PMOT, en la construcción de un modelo de ocupación metropolitano, en la consolidación de apuestas como el Cinturón Verde Metropolitano, en propiciar la inversión de la pirámide de la movilidad, en conseguir mayor cobertura de líneas de transporte masivo con 0 emisiones en todo el territorio, resolver el territorio metropolitano de manera articulada con la región metropolitana, fortalecer la oferta de espacio público y consolidar un sistema de centralidades metropolitanas. Entonces, ahora vamos a ver las principales conclusiones del diagnóstico por cada componente. Es un trabajo largo el que les estoy presentando, ustedes me excusan la falta de brevedad, pero es mucha información en un lapso de tiempo breve la que queremos compartirles. Entonces, las conclusiones tienen que ver con que si bien los procesos, cuando hablamos de gestión del agua, si bien los procesos de tratamiento, de almacenamiento, distribución y saneamiento del agua son llevados a cabo al interior de la aglomeración metropolitana, estamos claros que el 91% del agua viene de afuera y que eso pues reclama decisiones como dijimos anteriormente. Aunque EPM asegura la oferta del recurso, se debe tener en cuenta que el abastecimiento actual y futuro de la aglomeración depende de la conservación de las zonas de protección y la regulación del recurso hídrico en esos territorios. O sea, nosotros dependemos, como sabemos, de Río Grande II, de todo el sistema de Oriente, pero sobre todo del embalse de la Fe, para poder asegurar nuestra disponibilidad de agua. Hay algunos elementos que son importantes como la Corporación Cuenca Verde, que es una iniciativa del sector público integrando las corporaciones ambientales con EPM y el área, que opera junto con la sociedad civil a nivel de predios y a través de acciones para el mejoramiento y la preservación de la cantidad y calidad del recurso hídrico. Actualmente el mayor número de áreas impactadas y protegidas por este fondo de agua se localizan en la cuenca del Río Grande y Río Chico, no obstante también opera en la cuenca del Río Negro. Y aquí vemos a la derecha las hectáreas intervenidas en cada una de las cuencas. El esquema de compensación ambiental Banco 2
Es muy importante, es una estrategia que va avanzando y que permite pagos por servicios ambientales a familias por la implementación de acciones en mejoramiento y preservación de las áreas de interés ecosistémico. Esto se está implementando en aproximadamente 20 municipios y digamos va avanzando porque hay de hecho 5 de la subregión norte, 2 de la aglomeración metropolitana y 11 de la subregión oriente que ya están incorporados en esta agenda de Banco 2. Cuando hablamos de la gestión integral del agua, también es muy importante tener conciencia de que los ecosistemas esenciales para el abastecimiento de nuestra agua son el páramo de Belmir y Doña Inés, el Parque Arví, las cuencas altas de estas quebradas, Pantanillo, Palomas, Espíritu Santo y Potreros, y que los POMCA, porque no dependemos solo del POMCA de la cuenca del río Aburrá, gracias, sino el POMCA del Río Grande y Río Chico, pues están avanzando. El oriente, que abastece el agua de la aglomeración metropolitana en un 58%, presenta un cambio muy fuerte en sus dinámicas, una fuerte expansión de la ocupación del territorio y un aumento de la fragmentación predial que causa mayor presión sobre la conservación y el aprovechamiento del recurso hídrico, y un asunto muy impactante que es la contaminación de los acuíferos o el impacto sobre los acuíferos que es creciente. EPM identifica que la subregión norte, o sea, bueno, ahí se ve, adquirirá cada vez mayor participación en el abastecimiento de agua potable para la aglomeración metropolitana, lo cual implica pues decisiones de carácter estratégico. Cuando hablamos de este diagnóstico aparece también un asunto, y es que la mayoría de los municipios no reconocen en sus planes de ordenamiento la dependencia que tienen sobre otros territorios frente a la gestión del recurso hídrico. Y esto digamos, solo está suficientemente considerado en los POT de Envigado y Medellín. El mayor interés se evidencia en la priorización de las fuentes abastecedoras de acueductos veredales y en incorporar como suelo de protección las zonas en que EPM requiere equipamientos, pero digamos que hay un trabajo también por afianzar y fortalecer. El 93.3% de la cuenca del río Aburrá presenta niveles de conflicto alto que amenazan la disponibilidad y calidad del agua, poniendo en riesgo el abastecimiento proporcionado por las fuentes hídricas internas. Es decir, si bien no dependemos extremadamente de agua interna, de la que dependemos está con algunos riesgos importantes. Entonces hay que tener una estrategia integral de conservación y restauración para los ecosistemas estratégicos en el territorio rural del Valle de Aburrá y de la región metropolitana. Cuando empezamos a hablar de las grandes infraestructuras, aparecen algunas conclusiones importantísimas. Una es que de los vehículos que ingresan al Valle de Aburrá, el 24% corresponde a carga en paso de tránsito, situación que puede agudizarse, que se va a agudizar con la entrada en operación de las autopistas de la prosperidad y el desarrollo de los puertos, particularmente el puerto de Urabá. Hay un asunto que se mira menos, y es que solo hablamos del puerto de Urabá, pero nosotros estamos en una región que cada vez va a tener más accesibilidad a puertos. Tolú, por ejemplo, es un puerto muy importante, menos mencionado, pero muy importante porque es propiedad de empresariado antioqueño. Está Cartagena, está Barranquilla, está Tolú, está Urabá, y entonces estamos en un marco, digamos, de profundo desarrollo de un sistema que se ha aplazado por muchos años y que va generando muchas cosas. Esta es una imagen que va apareciendo con las configuraciones de estas variables y que tiene que ver con cómo también van apareciendo actividades industriales y comerciales en el territorio. Cuando uno mira desde los instrumentos de planificación que han proyectado corredores multimodales, hay algunas diferencias y algunas controversias, pero en general buscan que una porción del tráfico que atraviesa el Valle de Aburrá sea reorientado a otros ámbitos. El Plan Maestro de Movilidad Metropolitano en el 2009 planteó la vía alterna Santa Fe de Antioquia, Puerto Valdivia, y luego en el 2011, en un plan liderado por esta misma organización, se matizó llevándolo a un corredor férreo. Y luego en Tres Valles, otro estudio que se hizo entre el municipio de Medellín y el área, y el Plan Maestro de Logística de Medellín y la región metropolitana en su documento técnico de soporte, allá aparecen unos anillos alrededor que son los que aquí se van mostrando. Entonces hay mucho camino
por recorrer en definir y precisar frente a las grandes infraestructuras cuáles son las decisiones estratégicas de este territorio. Los centros logísticos, que son clave en todo esto, identifican nuevas infraestructuras de soporte de carga con diferentes vocaciones. Hay plataformas regionales de carácter logístico, hay plataformas de proximidad, hay centros agroalimentarios, hay muchas de estas cosas que se han venido hablando desde hace muchos años y que son decisiones aplazadas, pero tanto dentro del Valle de Aburrá como en la región metropolitana aparecen nodos logísticos, centros logísticos y actividades y concentraciones industriales y comerciales. Hay asuntos sobre los centros logísticos que son importantes, y es que en Barbosa, en Bello, en Medellín, en Caldas y Itagüí ha habido pues propuestas en el pasado, y por ejemplo hoy en Caldas se destina en suelo de expansión aproximadamente 118 hectáreas para el desarrollo de un centro logístico metropolitano y su zona de influencia. Dentro del área definida para este centro logístico, el 70% son suelos de protección, con 14 hectáreas solamente aprovechables para el centro logístico. Entonces este tipo de decisiones, este tipo de acciones son vitales, porque si no se afianzan normativamente y no se toma la decisión de implementarlas, pues vamos a estar aplazando muchas decisiones de carácter estratégico. Sobre el área de influencia del centro logístico, actualmente, en el caso de Bello, actualmente en Caldas se lleva a cabo el proyecto SOFIVA, y ahí están creciendo con iniciativas privadas consolidaciones logísticas de estas características. Y en Bello, en un sector denominado Croacia, que ya cuenta con licencia ambiental para la construcción de un centro logístico, se espera que aparezca uno de los que fueron planteados desde las directrices en el pasado. De acuerdo con el estudio sobre implicaciones sociales y económicas de las autopistas de la prosperidad, que se hizo en el año 2012-13, es claro que la falta de conexión vial en Antioquia ha afectado el desarrollo económico y ha ocasionado serios desequilibrios territoriales. Asimismo, es difícil el acceso a zonas productivas, ha aumentado el costo del transporte de los productos a las zonas de consumo. Entonces aquí hay mucho que ver con el Valle de Aburrá, como sabemos, y hay decisiones que están en proceso. Estratégicamente el ordenamiento territorial metropolitano tiene que articularse con eso. Hay proyectos como las autopistas por la prosperidad que desde la gobernación de Antioquia pues se vienen liderando con el gobierno nacional, pero hay otros proyectos, digamos, que hay que considerar y que tienen que ver con avance o no de las estrategias a nivel del Valle de Aburrá, porque lo que ocurre en esa región y con esas infraestructuras debe ir acompasado o armonizado con decisiones internas en el valle, que no es lo que está pasando. El Plan de Desarrollo de Antioquia señala como proyectos estratégicos hoy la ampliación y el mantenimiento de la conectividad vial para el Aburrá Oriente con 50 kilómetros, el Aburrá Norte con 120, el Aburrá Río Cauca con 90 kilómetros y la construcción del túnel de Oriente y el túnel del Toyo respectivamente. Los tramos férreos existentes que se propone rehabilitar se encuentran comprendidos entre Puerto Berrío y La Felisa, atravesando todo el eje del Valle de Aburrá. Actualmente el tramo Barbosa-Caldas se encuentra en estructuración y se espera que para el año 19 inicie obras. Igualmente el sistema férreo multipropósito como solución al transporte de los residuos metropolitanos está planteado, es una solución de carácter transitorio que podría perder vigencia en el momento en que se habiliten otros sitios para disposición final de residuos. O sea, armonizar estas decisiones es crucial. Y como sabemos, pues ya se mencionó, el hecho de que Pradera sea un receptor de 31 municipios, de los residuos de 31 municipios, plantea serios interrogantes ante el futuro. Los nuevos esquemas metropolitanos y locales para el manejo de residuos sólidos, más allá de determinar nuevas áreas de deposición final, están orientados a minimizar la generación y maximizar el aprovechamiento, que actualmente es solamente del 17.1%. Como alternativas finales futuras de residuos están Tafetanes en Sopetrán, que es un área que ya tiene licencia ambiental y que tendría un impacto fortísimo, que es lo que ocurriría con el túnel de Occidente y el uso para el transporte de los residuos. Actualmente solo existe una estación de transferencia de residuos sólidos en el municipio de Sabaneta. Es una estrategia que está formulada desde los PEGIRS desde los años 2006-2007 y sin embargo no se ha desarrollado, y eso implica que en algunos casos incluso desde un municipio como Bello se vaya a una estación de transferencia al sur para después llevar los residuos a otro lado.
Hay estaciones de transferencia planteadas, hay varios diseños. Este es el caso de Medellín, donde se ha avanzado, pero no se ha concretado este tipo de cosas. Varias de las áreas aptas para la disposición final de residuos sólidos en los municipios del Valle de Aburrá, delimitadas por los PEGIRs desde el 2006 y vigentes a la fecha, tienen conflictos ambientales con su ubicación dentro de las áreas de captación de agua alrededor del embalse de Río Grande II. Esas son decisiones que, como obviamente se deduce, son muy estratégicas. ¿Qué hacer y cómo coordinar y articular esas decisiones? La selección de estas áreas de disposición final se realizó bajo criterios técnicos como geología, redes viales, pendientes, y no se consideraron las variables ambientales, puesto que si se consideran todas las restricciones contenidas en el decreto 838 de 2005, no habría sido posible señalar esas zonas. Actualmente se está llevando a cabo un estudio para actualizar las posibles áreas de disposición final por parte de la Universidad de Antioquia, que se espera termine al final de este año. Se identifica una tendencia de desplazamiento o relocalización de la industria hacia el exterior del Valle de Aburrá, principalmente en el sector del aeropuerto de Río Negro y sobre la autopista Medellín-Bogotá. Yo ahorita estaba hablando con Jorge Coronel sobre eso antes de empezar, porque hay temas que son muy importantes, y es que ha habido una sobresimplificación de lo que significan los POTs en la localización industrial, y se ha creído que realmente es un POT el que decide si una actividad industrial prevalece o no en una región, y eso yo me atrevo a decir que es estrictamente falso. Obvio que el POT tiene que ver, obvio que el POT podría tener gravemente que ver si se toman decisiones que, por ejemplo, desconozcan las dinámicas de otras dimensiones del desarrollo, como el desarrollo económico, pero las razones por las cuales la industria se localiza en un territorio de lejos van más allá del POT. Y hay un asunto que aquí tenemos que considerar en el contexto de la discusión metropolitana, y es que la ciudad no es el municipio, el mercado no es el municipio. Entonces, la actividad macroeconómica asociada a la industria no depende de la célula municipal. Cuando un territorio como este, como hemos visto, tiene dinámicas de interdependencia y relación tan grandes y se va configurando como un mercado potencial tan importante, ya la industria lo que va haciendo es teniendo localización estratégica para servir ese ámbito de trabajo económico. No es un asunto de en qué municipio estoy o de qué municipio soy. Entonces, lo que hay en el Valle de Aburrá es una migración o una evolución de la dimensión industrial a nuevos escenarios productivos y a nuevos escenarios de consumo y de mercado, que hay que mirar con mucho más análisis que simplemente decir son los POT y son las definiciones de los usos del suelo o las imposiciones normativas que eso haga. Entonces, en general, desde las políticas y estrategias territoriales presentes en la planificación de los municipios del sur del Valle de Aburrá se promueve la conservación y consolidación de las industrias limpias. En cuanto a la destinación de suelo para uso industrial, se destacan principalmente Girardota en su suelo de expansión y Caldas, con más del 45% del suelo para actividades industriales. Las terminales intermunicipales, terminales satélite complementarias a la terminal del norte y la terminal del sur, que fueron propuestas en el Plan Maestro de Movilidad para la Región Metropolitana del Valle de Aburrá, eso fue en el año 2006-2007, están incluidas dentro del POT de Medellín como proyectos de nuevos equipamientos. O sea, esto es un reporte positivo en la medida en que se va viendo que hay POTs que sí van consultando las decisiones estratégicas metropolitanas. A pesar de los diferentes enfoques y escalas de aproximación, muchos de los planes y estudios retoman los mismos megaproyectos para el desarrollo del Valle de Aburrá, como los puertos de Urabá, como las autopistas de la prosperidad y los centros logísticos, así como el sistema férreo, lo cual valida y confirma. Esto es muy importante porque una de las preocupaciones que ha evidenciado el trabajo que venimos haciendo desde el año pasado, particularmente un ejercicio que lideró Sergio Bustamante, es que no hemos logrado como región siempre o plenamente que toda la planeación estratégica se lleve adelante, que se gestione y que concluya. Entonces, que haya coincidencias tan fuertes frente a decisiones como estas son las que nos van a permitir realmente avanzar. Y cuando miramos el elemento frente a la seguridad alimentaria, el territorio metropolitano solo produce el 3.5% de los alimentos que entran a los principales centros de distribución y comercialización de la aglomeración metropolitana. Esto es la central mayorista y la plaza minorista. Existe una dependencia del 96.5%
con regiones, departamentos y otros países. Y ahí aparece resaltado abajo que el 70% viene de otros departamentos y de otros países. Esto es un asunto que puede no ser ni bueno ni malo, pero sí es estratégico. El 26% proviene de otros municipios de Antioquia y aproximadamente el 14.4% dentro de esos municipios de Antioquia hacen parte de la región metropolitana. El oriente el 10.5%, el norte el 3.3% y el suroeste el 0.6%. Estas son las que contribuyen en mayor medida y que se constituyen como áreas estratégicas para nuestro aprovisionamiento de alimentos. La región metropolitana presenta múltiples limitaciones por condicionantes técnicos y exclusiones legales, dejando disponible solo un 26% de su área para actividades agroproductivas. Es decir, esto es clave porque si nosotros no tenemos autocontrol, que es normal, pero nuestras regiones, las regiones que nos sirven y que nos proveen de estos bienes, no lo están haciendo estratégicamente pensando en la sostenibilidad futura de ellos y de nosotros, entramos en una interdependencia aún más crítica de otras regiones, de otros departamentos, pero sobre todo incluso de otros países. Esto es un tema pues, que hará parte de las grandes conclusiones que tendremos que tomar frente al PEMON. El 21% del suelo de la aglomeración metropolitana se encuentra realmente disponible para usos agroproductivos, superando el 16.7% destinado por los POT. O sea, esto significa que en los POT hay suelos que podrían estar disponibles para usos agroproductivos que no están considerados y que el 14% de la tierra en uso para dichas actividades según el PONCA están en los POT. Debido a que las áreas de mayor aptitud se localizan en zonas planas actualmente ocupadas por otros usos, esto plantea pues preguntas muy grandes porque los suelos potenciales no van a ser posibles. Los municipios del norte y de Medellín albergan el 87% de las áreas destinadas por los POT para actividades agroproductivas y el 78.8% de las áreas identificadas como disponibles actualmente y el 85.7% de los usos agroproductivos que identifica el PONCA. Caldas es en el sur del Valle de Aburrá el municipio con mayor número de hectáreas disponibles para actividades agropecuarias, con una participación que supera la de Girardota y se aproxima a la de Medellín. Ahí hay preguntas muy grandes, por ejemplo, qué hacer o cómo es la situación en Barbosa. El oriente de la región metropolitana presenta mayores extensiones para uso agropecuario, sin embargo es la subregión donde existen mayores conflictos con el uso del suelo, el proceso de suburbanización creciente que se vive allá por vivienda campestre, en fin, otro tipo de cosas. Los planes de ordenamiento territorial de la aglomeración metropolitana no reconocen la dependencia hacia esos otros municipios o regiones externas y no proponen acciones conjuntas con estas. Tampoco reconocen claramente la relación entre la oferta de sus zonas productivas y la demanda por parte de la población, a excepción de Medellín con el Plan de Abastecimiento y Distribución de Alimentos PADAM elaborado en el 2011. La central mayorista de Antioquia es el único equipamiento en todo el territorio metropolitano que cuenta con características de centro agroalimentario. La mayorista y la minorista se apoyan hoy en día en las plazas de mercados satélites y las plazas municipales que tienen el potencial de distribuir y comercializar alimentos en el ámbito local. Hay un tema que aquí es vital y es que la logística y el transporte tiene que ver con la comida en el sentido obvio de que funcionan con eso, pero que encarece o garantiza o no el acceso de la gente a los alimentos. Entonces, tomar decisiones frente a la seguridad alimentaria no solo tendría que ver con que haya áreas productivas, sino cómo gestionamos esa seguridad alimentaria. Medellín cuenta con plazas satélites. Las plazas de mercado municipales en la aglomeración metropolitana se localizan en el centro norte del Valle de Aburrá, en Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado y Caldas, y operan eventos con frecuencias distintas, carecen de asociatividad, no manejan registros claros de los alimentos que ingresan y se comercializan. Y esto además genera pues, costos, pobreza, residuos, muchos otros impactos. Las infraestructuras viales de orden nacional que se vienen construyendo favorecen la seguridad alimentaria, acortando las distancias entre la aglomeración metropolitana y las zonas productoras de las que nos abastecemos, pero también
de los principales puertos. La troncal de Urabá reducirá distancias con la subregión de Urabá, productora de alimentos para la aglomeración metropolitana, que tomará más fuerza una vez entre en funcionamiento el desarrollo portuario. Es decir, a medida que haya más mercado, es de esperarse que regiones con capacidad productiva puedan hacerlo. La troncal de Occidente acercará los territorios productores del norte de Colombia, como Córdoba, los departamentos del sur del país, como Valle del Cauca, Huila, Nariño, Quindío, Risaralda y Caldas, y los puertos de Buenaventura y el Caribe, y la frontera con los demás países. El corredor transversal Costa Pacífico Norte Cúcuta reducirá las distancias con el Magdalena y Santander, y todo eso hay que considerarlo porque definirá muchas acciones. El 97% de nuestros alimentos, de la mayorista y la minorista, ingresan a la aglomeración metropolitana desde las otras regiones por la troncal de Occidente, la doble calzada Medellín-Bogotá y la troncal de Urabá. Todo esto tiene impactos profundos en la movilidad, genera congestiones y repercute en las distintas dimensiones de la seguridad alimentaria, como la economía y el desarrollo humano. Se ratifica la importancia de ejecutar los centros agroalimentarios en el territorio propuestos por el Plan Maestro de Logística de Medellín y la región, localizados en los accesos norte, sur, occidente y oriente para evitar congestiones, reducir tiempos, costos y evitar la pérdida de productos en la cadena de suministro, más el impacto que eso tiene en términos de la calidad del aire por las emisiones. En el Plan Integral de Seguridad, en la seguridad, para entrar en otra dimensión, en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Metropolitano, no se presentan propuestas físico-espaciales para el fortalecimiento en red de la fuerza pública y la administración de justicia. Esto tiene que ver con que hay una aproximación a la seguridad y la convivencia en el territorio que desconoce una variable crucial, que es el control territorial. La explicación de buena parte de nuestra violencia y nuestra ilegalidad y nuestra delincuencia tiene que ver con que no hay un efectivo y real control del Estado sobre el territorio. En los diálogos metropolitanos Miguel Silva presentaba algunos elementos sobre eso, y en un estudio que hizo el Instituto de Estudios Urbanos para el área el año pasado, eso queda claramente reflejado y documentado. Acerca de los equipamientos de Policía Nacional, Medellín cuenta con 54 unidades que corresponden al 63% del total de equipamientos de seguridad del Valle de Aburrá. Existen 3 puestos de policía y 10 subestaciones sobre el territorio rural, con el fin de fortalecer la cobertura de áreas urbanas y rurales y de esta manera neutralizar las rutas ilícitas que se han consolidado principalmente hacia el Chocó y la región de Urabá. Debemos plantearnos por lo menos 18 subestaciones de policía y 16 bases militares del ejército, y adicionalmente 3 bases estratégicas viales en el norte, sur y occidente del Valle de Aburrá, porque esto es vital si queremos resolver el problema. Hasta ahora lo hemos enfocado como un problema interior y no nos hemos dado cuenta que esto es un problema que está articulado a un problema geoestratégico. Entre los equipamientos del Ejército Nacional localizados en el Valle de Aburrá, solo 2 de ellos tienen asignadas tareas de seguridad en el territorio metropolitano. Los restantes, aunque se encuentran en el valle, tienen como jurisdicción otros municipios de Antioquia, incluso de otros departamentos, lo que representa una dependencia de estos territorios hacia el Valle de Aburrá. Ante esta situación, la propuesta del eje de seguridad planteado por el Instituto de Estudios Urbanos recomienda estudiar el traslado de los 3 batallones que actualmente se encuentran en Medellín hacia las zonas de control asignadas. Esto es muy importante. Los estudios del instituto evidencian, por ejemplo, solo el dato histórico de que los corredores de ilegalidad que afectan la seguridad del Valle de Aburrá tienen origen en la colonia misma. O sea, son territorios ampliamente consolidados como caminos de ilegalidad. Entonces, la estrategia no puede ser solamente desde la paz y la convivencia, sino que tiene que haber despliegue de fuerzas y de instrumentos de control del Estado sobre el territorio para poder asegurar que hay un camino hacia la seguridad. Y esa es la propuesta, yo creo que más novedosa que se ha recibido en esta región en muchos años frente al problema de la seguridad. Sobre la estructura ecológica principal, los municipios de Medellín, Envigado y Barbosa son los únicos que tienen incorporado el concepto en sus POT y asimismo definen y delimitan sus estructuras ecológicas. Girardota, Copacabana, Bello, Sabaneta, Itagüí, La Estrella y Caldas no delimitan ni definen la estructura ecológica principal según la normativa mencionada.
La fecha de los acuerdos de los POT de los municipios de Girardota, Copacabana y Itagüí son anteriores a la expedición del decreto 3600 y digamos eso da una explicación, pero aquí hay un reto pues mayúsculo. Nuevamente Girardota, Copacabana, Bello, Sabaneta, Itagüí, La Estrella y Caldas no incorporan este concepto, solo establecen suelos de protección acordes con la ley 388 y no están cumpliendo con la finalidad de la estructura ecológica principal de preservar, conservar y restaurar. Las directrices del 2006, el POMCA del 2006, Bio 2030 en el 2011, reconocen y analizan los suelos de protección del Valle de Aburrá. Los únicos que definen y delimitan una estructura ecológica principal son los estudios de las directrices rurales y el cinturón verde metropolitano, que ya son posteriores. Estos estudios se ocupan únicamente de la estructura ecológica principal rural. Ahí hay pues interrogantes y tareas por resolver. Debido a que municipios como Girardota, Copacabana, Bello, Sabaneta, Itagüí, La Estrella y Caldas no han realizado la incorporación de la estructura ecológica principal, se evidencia una fragmentación en la conectividad ecológica a escala metropolitana. De hecho, una de las grandes recomendaciones que nos han hecho expertos como Gonzalo Andrade del Instituto en Bogotá es que vamos a tener que ser aún más rigurosos en la consolidación de la estructura ecológica principal, no solo al interior del Valle de Aburrá, sino en relación con el sistema regional y el sistema nacional de áreas protegidas, porque eso es un sistema y no puede estar como está, digamos, fracturado o fragmentado. Los municipios de Sabaneta y Caldas son quienes definen en su POT mayor suelo de expansión con relación al suelo urbano. Es decir, hay una cosa muy particular y es que el suelo de expansión es una consecuencia prevista en los POT para garantizar que las tendencias y las dinámicas de crecimiento de un municipio no se vean inviables porque no hay suelo disponible. Pero lo que estamos encontrando es que hay municipios que planifican suelos de expansión para 3 o 4 veces la demanda potencial futura del municipio. Eso pues tiene un nombre concreto. Pero lo que es absurdo es que eso no tiene sentido y no puede ser simplemente un asunto autónomo de los municipios. Sabaneta tiene una diferencia solo de 8.3% entre el porcentaje de suelo de expansión y el porcentaje de suelo rural. El municipio de Caldas es el que tiene la menor diferencia entre el porcentaje de suelo urbano con relación al porcentaje de suelo de expansión, con 2.22%. Entre tanto, Medellín, Copacabana son los que han definido una menor área de suelo de expansión con relación al área total del municipio. El uso predominante para los suelos de expansión en el municipio de Sabaneta es uso residencial, con 414.36 hectáreas, que equivale al 85.6% del suelo destinado a este uso. El municipio de Caldas destina 377.6 hectáreas, lo que corresponde al 66.2% del suelo de expansión al uso industrial. Envigado es el que tiene la mayor área de suelo suburbano, ya que del 72.57 que representa el suelo rural de todo el territorio, el 59.48 hace parte de esta subcategoría. O sea, el 60% del suelo rural de todo el municipio de Envigado está en esa condición. Girardota tiene 6 centros poblados rurales, Itagüí 4, La Estrella 6, clasificados como suelo urbano, lo que corresponde a una incorporación de 199.8 hectáreas de suelo rural al suelo urbano. Sabaneta tiene una particularidad y es que clasificó centros poblados rurales como zonas de tratamiento especial debido a que están ubicados dentro del suelo de expansión urbana y estos, según la normativa vigente, deben pertenecer al suelo rural. Es muy raro porque esa figura no existe en el ordenamiento jurídico colombiano, pero existe en el POT. Y son temas pues que hay que contribuir a resolver. Desde la planificación municipal, entrando ya en el sistema de equipamientos, en el Valle de Aburrá se reconocen 3.787 equipamientos existentes, de los cuales 30.3 corresponden a equipamientos educativos, 16.7 a recreación y deporte, teniendo en estas categorías la mayoría de los equipamientos de la área metropolitana del Valle de Aburrá. Las directrices únicamente definen criterios para la localización de equipamientos en el Valle de Aburrá asociados a la implementación de los PEJIRS y al Plan Maestro de Seguridad, Defensa y Justicia.
y al sistema de prevención de desastres y emergencias. Además, califica como determinantes de los equipamientos de movilidad y los servicios públicos domiciliarios. Bio 2030 habla de las intersecciones entre las quebradas y los principales corredores de movilidad limpia como sitios estratégicos para la localización de equipamientos. Adicionalmente, presenta un esquema de localización de 41 nuevos equipamientos de orden metropolitano ubicados en el denominado escenario Río y distribuidos por los municipios. Sin embargo, estos equipamientos no se ven incorporados en los POT de los municipios de Barbosa y Medellín, los únicos posteriores a la formulación de dicho plan en el año 2011. El PEMBA, el Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat, valora la habitabilidad de la vivienda donde variables que se relacionan con servicios a esta, entre los que se encuentra el sistema de equipamientos. Este es medido por los indicadores, metros cuadrados de equipamientos por habitante e intersecciones de cobertura por tipos de equipamientos. El plan evalúa la cobertura de equipamientos en suelo rural con altos porcentajes de vivienda en los municipios de Barbosa, Girardota, La Estrella y Caldas, que es calificada como malo en un rango de regular, malo y bueno, siendo este último la clasificación más alta. Esto es el panorama general y es el punto de avance que les queríamos compartir. Es una larguísima exposición de información, mucha información que la vamos a compartir para que ustedes la puedan analizar en el mayor detalle y que, digamos, es lo que esperamos sea analizado, cuestionado o enriquecido con los análisis que ustedes nos aporten el día de hoy. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Lo que tenemos a continuación, pues como anticipaba Jorge, ya tenemos en la lista de asistencia sus correos, inmediatamente pues les vamos a enviar la presentación que creo que ya ustedes con sus equipos de trabajo en las unidades de la academia pues saben con quién escalar también esta información que repetimos es parcial porque todavía el equipo técnico que aquí está pues diariamente casi que nos están actualizando esta información, pero hoy creo que hay insumos importantes para que ustedes lleven también a sus instituciones. Vamos a tener una pausita de 10 minutos, afuera les vamos a ofrecer un refrigerio, también hay tinto, aromática, bueno, lo que deseen, algo comestible pues que también les ofrecemos. Y regresamos ya para el trabajo de discusión con la guía metodológica que tiene unas preguntas orientadoras y recoger lo que ustedes resuenen frente a esto que presentó Jorge, los avances de ese diagnóstico y que nos aporten las inquietudes, la reflexión frente a lo que ustedes están desarrollando en el día a día de la academia y hacer pues esa conclusión final. Entonces, paramos 10 minuticos, ¿les parece? Vamos al refrigerio. Por favor, regresan. Sí, les voy a pedir que volvamos para ubicar aquí pues la mesa de discusión. Muchas gracias.